Y bendecidos, qué grato tenerles esta noche. Y por qué no decir que nos tengan esta noche. Juntos para adorar al Señor. Como dice la palabra, para consolarnos y animarnos los unos a los otros. Porque cada reunión que tenemos es un momento oportuno para recibir enseñanza y consolación. Para recibir ánimo. Y eso es precisamente el tiempo que estamos viviendo. Necesitamos en gran manera esa fraternidad, esa unidad espiritual, esa coinonía del pueblo de Dios. Bien, tenemos un tema para esta noche que la verdad me ha motivado mucho todo esto. Y esta mañana, mientras estaba en mi oración al Señor, pensaba que sería lo más importante en el tiempo que vivimos, que debiéramos de hacer. Y todo esto trajo, por decirlo así, un consejo de parte de Dios a mi vida, que es lo que yo quiero compartirles en esta noche. Y es que no hay nada más importante para el hombre o la mujer de Dios que aprender a caminar con el ángel del Señor. Eso es algo glorioso. Eso es algo admirable. Porque todas las cosas que Dios hizo tienen un propósito, tienen un plan, tienen un objetivo. No hay nada de lo que Dios haya hecho que no tenga un objetivo claro por el cual eso debe de funcionar. Cuando usted va por un camino y de pronto encuentra algo que hicieron el camino, se hace la pregunta: ¿y para qué haría esto aquí? ¿Qué función desempeña? Porque usted sabe que todas las cosas tienen un propósito, una razón de ser, y que todo fue creado con un plan y tiene que funcionar con ese plan. Todos los utensilios que están en tu casa tienen un objetivo por el cual están ahí. Y en los aspectos de Dios, en la creación de Dios, es igual. Todo tiene un objetivo. Y cuando ese objetivo se cumple, entonces pues Dios se glorifica, Dios se engrandece, porque las cosas están funcionando de acuerdo a su plan. Por ejemplo, tenemos toda la trayectoria de Dios con Abraham. Tenía un objetivo llamarlo. Tuvo un objetivo darle un hijo. Y sucesivamente, si investiga todas estas cosas, se dará cuenta que Dios venía trabajando con un plan, un proyecto, un propósito, que hasta nuestros días todavía el proyecto sigue funcionando, sigue caminando. Y el plan principal del cual Dios llamó a su pueblo Israel de Egipto, no era sencillamente sacarlos de la esclavitud y llevarlos a una tierra que disfrutaran una vida de cambio. No, Dios tenía un plan superior a ese. Y el plan de Dios, a través de todo ese caminar, Él lo deja revelado en su trato con el pueblo. Pero la realidad es que el plan de Dios era llevar ese pueblo
a un nivel de comunión con Él, de unidad con Él, para que ese pueblo llevara su presencia al mundo donde quiera que fuera. Y que las naciones del mundo tuvieran siempre un comentario, por decirlo así, de Israel. Y que dijeran, allí se siente, se percibe la presencia del Dios que ellos adoran. O sea, ese era el plan de Dios. Que este pueblo llevara su presencia ante el mundo. Pero en el primer escalón, por decirlo así, se negaron. No quisieron hablar con Dios. No quisieron llevar a cabo el plan. Ellos estaban muy preocupados, era por llegar a la tierra prometida. Ni siquiera estaban agradecidos por haber salido de Egipto o por haber cruzado el Mar Rojo. Ni siquiera de eso estaban agradecidos. Ellos tenían un objetivo y era llegar a la tierra que se les había prometido. O sea, ellos no estaban por otra cosa más que por lo prometido, la tierra. El plan de Dios no lo consultaron, no pasaba por su mente, ni siquiera se lo preguntaron. Y por eso tuvieron muchas dificultades. Y también dice la palabra que los que salieron de Egipto no pudieron entrar a la tierra prometida porque ellos no cambiaron esa idea. Ellos no pudieron entrar en el propósito de Dios. Ahora, el plan de Dios hasta hoy no ha cambiado. Israel le fracasó. Pero el plan de Dios no fracasó. Él no ha cambiado. Ahora viene una gran pregunta para nuestra vida y es que usted alguna vez se ha parado y se ha preguntado ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Se ha preguntado alguna vez para qué Dios te escogió a ti? No te escogió porque si no te escoge y te llama, te hubieras ido a parar al infierno. No, porque los hijos de Dios no fueron creados para el infierno. Así que tiene que descartar eso. Tiene que haber un algo por el cual Dios te llamó. Y en la medida que usted se pueda responder esa pregunta de acuerdo al plan de Dios, eso lo llevará a madurez espiritual. Le dará firmeza en este mundo y sabrá tu cometido con Dios y tu responsabilidad con Dios. El apóstol Pablo refiere a los romanos en el capítulo 8, creo que es el verso 29 en adelante. Pero dice que el plan de Dios para con su pueblo ahora es esculpir la imagen suya en la vida de cada uno de los que él ha llamado. Esculpir la imagen significa poner su presencia en la vida de los que él llamó. Para eso fuimos predestinados, para que la imagen de Dios, la presencia de Dios, fuera puesta en nuestras vidas, para que donde quiera que nosotros vayamos, el mundo pueda ver la imagen, la presencia del Dios que adoramos. Ese es el cometido superior a todas las cosas. Si esto que estoy diciendo tumba sus planes, sus proyectos, sus ideas y sus pensamientos, fabuloso. Porque si no es eso,
lo que tenías en mente, estabas equivocado. Así que todos los actos de Yahvé tienen un objetivo. Si descubres el objetivo por el cual Él te ha llamado, si lo llegas a tener de revelación en tu vida, de hecho también vas a tener una gran responsabilidad. Por eso he titulado el tema de hoy, Caminando con el Ángel. Porque una de las recomendaciones que hizo el Señor fue considerar. La palabra considerar él la aplicó en varias formas y en varias ocasiones. Dando enseñanza, Yahshua dijo que un hombre que iba a construir una torre, antes de emprender la tarea de meterse en los costos, debería de considerar si tenía el dinero suficiente para comenzar y terminar. No fuera que habiendo empezado no pudiera terminar y la gente hiciera mofa de él, que perdió su inversión y que no sabía lo que estaba haciendo. También puso el ejemplo y habló de los militares, y él dijo, cuando hay una necesidad de confrontar a un ejército enemigo, el general debe de considerar si con el ejército que tiene y las armas que tiene, puede hacerle frente a los enemigos. No sea que por no considerarlo se meta en la batalla y descubra que no tiene capacidades y salga derrotado y muchas vidas se pierden. Y que la palabra considerar es importante. Y usted debe de tener esa palabra en mente. Máximo cuando se va a comenzar un camino, hay que considerar lo que hay en ese camino. Porque la marca más importante en la vida de un creyente no es lo que haya logrado, ni las cosas materiales que haya alcanzado, sino la presencia de Dios que lo llene y lo acompañe donde quiera que vaya. Esa es la marca indeleble y más importante del creyente. Mientras tengamos presente a Dios en nuestras vidas, recibiremos sus bendiciones del pacto. Y si esa presencia está llenando su ser, como dijo David, porque Él está delante de mí, porque su presencia está delante de mí, yo no seré conmovido, no seré amedrentado, no estaré inseguro. Y el Señor dijo, nada te podrá hacer frente, ni las puertas del mismo infierno prevalecerán contra uno que tiene la presencia de Dios en su vida. Estas palabras son de grande consideración, porque a veces nosotros hemos caído en la idea de la ligereza, del apresuramiento, de dar todo por sentado, está hecho, sin considerar. Y el creyente que no considera es el que se va a ver en muchas dificultades en el camino en la medida que avanza. Voy a mostrarle unos ejemplos bíblicos para que usted vaya tomando nota de lo que yo quiero compartirles esta noche. Cuando Moisés tenía que salir del monte Sinaí
y salir ya para la tierra prometida y emprender el camino a través del desierto. Moisés sabía que estaba caminando por un desierto, que tal como la palabra lo dice, un desierto es un desierto. No hay agua, no hay comida. Pero también había muchos asentamientos de beduinos y muchos de ellos eran gente maleantes, gente peligrosa. Moisés sabía eso, el camino que tenía que atravesar para llegar a la tierra prometida. Así que Moisés consideró. Y él dijo, ahora pues, si realmente he hallado gracia en tus ojos, él dice a Yahvé, hazme saber tu camino, para que yo te conozca y halle gracia a tus ojos. Y mira que esta gente es tu pueblo. Si he hallado gracia delante de tus ojos. Amados, este es un asunto interesante que yo siempre lo recomiendo. Cuando usted vaya a orar, piense, considere el estilo de vida, la forma de vida, el pensamiento que usted lleva, la actitud que usted lleva para presentarse a Dios. La motivación que a usted lo lleva a presentarse a Dios, eso que solamente usted lo conoce, hace que haya gracia ante los ojos de Dios. Porque Moisés pensó en eso. Y Dios le respondió, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Algunas versiones dice, mi ángel irá contigo y te daré descanso. Porque el ángel del Señor es catalogado como su presencia. Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Quiere decir que tú puedes emprender un camino. Moisés podía emprender el camino con tranquilidad, con descanso, con sosiego, sin preocupaciones, porque la promesa de Dios dijo, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Porque Moisés sabía lo difícil que sería el camino del desierto, sin dependencia de nada y con enemigos a cada lado. Moisés sabía que él no podía atravesar el desierto con su pericia, con su capacidad, con su talento, con sagacidad. Él no podía atravesar el desierto. Él necesitaba la presencia del Señor. Y él fue claro en decirlo. Porque dijo, si tu presencia no va con nosotros, no nos muevas de aquí. ¿Sabe usted que ahí es donde muchas veces el creyente ha fallado? Se mueve para aquí, para allá y va donde quiera y ni siquiera se preocupa si halló gracia delante de los ojos de Dios en su viaje, si agrada a Dios con el viaje que va a hacer, el camino que va a tomar, si Dios le prometió que estaría con él, no se preocupa por eso. Es decir, que hay mucho creyente que ha tomado a Dios como que es una obligación de Dios. Dios está obligado a que donde quiera que usted vaya, Él tiene que ir detrás de usted cuidándolo y velándolo. Y que todo lo que va a hacer tiene que prosperárselo, como que esa es la obligación de Dios. Y es una equivocación que ha tenido mucho creyente. No maduran. Entonces la pregunta es,
¿Hayas gracia delante de Dios cuando tú oras? Yahshua dijo una palabra muy importante enseñando a la gente. Y él dijo, cuando oró, yo te doy gracias, Padre, porque sé que tú me oyes. Porque yo hago siempre lo que a él le agrada. Y ese es el secreto de la victoria de un creyente. Si vive agradando a Dios, sus palabras tienen peso, hayan gracia delante de Dios. Hayan gracia para que Dios le diga, eso no está bien, no es el tiempo, o si lo hago, haya gracia para cualquier respuesta. Así que creo que lo que más me acerca a la comunión con Adonai es el reconocer que por mí mismo yo no podré hacer nada. Y entonces eso me lleva a dependencia. Cuando un creyente considera el camino delante de sí que va a tomar y lo analiza, se dará cuenta que la única manera de avanzar y poder llegar a la meta es con la presencia de Dios. Porque si llega a depender de sus propias fuerzas, va a tener contratiempos en el camino. Ahora, tener la presencia de Dios demanda saber vivir delante de él. Porque el Señor le dice, allá en Éxodo, que está la historia. El Señor le dice, mire, he aquí, yo voy a enviar mi ángel delante de ti para que te guarde en todo el camino. Así que no te preocupes por los enemigos que tiene a tu lado. Y te conduzca hasta el lugar que yo tengo preparado para ti, la tierra prometida. Pero ahora escuche, pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le sea rebelde, porque no perdonará vuestras transgresiones, pues en él está mi nombre. ¿Quién era el ángel del Señor? Yahshua. En alguna ocasión yo le di la lección mostrando el nombre de Yahvé, el nombre de Yahshua, encajando las letras y son las mismas, porque son el mismo. Pero entonces hagas esta pregunta, anótelo ahí en su libreta. Eso póngalo bien grande, en rojo. Saque después la hoja y póngala frente a la nevera, al escritorio, póngala ahí. No la meta bajo la almohada, ni la guarde ya en la mesita de noche. No, póngala ahí, porque lo que le voy a decir es la palabra de victoria que el Señor le dio. Pórtate bien en mi presencia. Escucha mi voz y no seas rebelde. Eso va a evitar que alguien diga, si yo hubiera obedecido. ¿Cuántas veces el Señor ha tronchado a veces el camino de un viaje a una persona? Y él insiste y insiste hasta que el Señor dice, está bien, quiere decir, vaya. Y ese viaje le trajo desgracia, miseria y dolor. ¿Cuántas veces Dios quiso impedir algo? Y le frustró una y dos y tres veces le frustró, pero la persona siguió de obstinada. Entonces lo dejó y vino el fracaso. Entonces, tener la presencia de Dios demanda una responsabilidad. Había y hay una responsabilidad caminar en la presencia del Señor. Abraham le dijo, anda delante de mí y sé perfecto. A Moisés le dijo, enviaré mi ángel, en él está mi nombre. ¿Y quién es ese ángel? Yahshua.
porque Yahshua es el mismo Yahvé. Ahora, ¿quién fue el que dijo estas palabras? He aquí, yo estaré con vosotros todos los días. ¿No fue Yahshua? ¿Usted cree que Dios ha mentido cuando dice eso? No. Quiere decir que cuando usted abre los ojos en la mañana, Yahshua está ahí, porque él dijo, estaré con vosotros todos los días, no importa que sea lunes. Todos los días. Ahora, si él está ahí todos los días, ¿cuál es tu comportamiento delante de él todos los días? Este desconocimiento que algunos tienen, o que, como dicen los antioqueños, se pasan el mandamiento por la faja, es la razón por la que muchas vidas, la vida de muchos creyentes, vayan a parar en desilusión y en angustia, y su vida no sea tan placentera en el mundo mientras viven, porque no se cuidan delante del ángel. Me causó mucha curiosidad y la medité mucho. Cuando estaba en Puerto Rico, ellos usan dos cosas que son absurdas, son antibíblicas. Y él dice que cuando usted sobrepasa el límite de velocidad en la carretera con el carro, ya el Señor no va contigo, Él se baja. Y que cuando usted entra a un lugar que no es de esos tan sanos, que el Señor ahí no va, ahí no entra, Él se queda. Entonces el creyente dice, la única manera de yo escapar del Señor es pasar de 80. Y así yo hago lo que quiero. Y la otra es meterme donde las cosas no son como tan buenas porque ahí no está el Señor. Entonces eso es un arma de doble filo y errores gravísimos. Tratar de tener ese tipo de creencia en su vida. El creyente tiene que considerar las decisiones de su vida. David tuvo un momento en su vida que debió de considerar esto. Tenía unos enemigos y tenía que forjarse en una batalla. Así que él consideró y consideró mal. Porque consideró sus fuerzas, sus capacidades, sus recursos. Y cuando le dieron el dato de sus recursos, de la gran cantidad de gente que tenía, por el otro lado escuchó la palabra de Dios que le dijo, fracasarás, porque depende de tu fuerza. Y efectivamente, el hecho de solo contabilizar sus recursos para hacerle frente al enemigo, ese solo hecho hizo que David fuera culpable de que murieran 70,000 personas en el trono. Amados, yo cada vez, aunque cada vez amo más a mi Señor, pero cada vez me doy cuenta que nuestro Dios es un Dios celoso. A medida que usted lo conoce, usted va caminando, no en miedo, sino en mayor temor delante de Dios. De Dios lo que se tiene que aprender es a caminar en temor. Y David le sucedió eso. Porque en realidad Dios no hizo al pueblo de Israel para que fuera una potencia militar.
sino para que su presencia fuera notada en el pueblo. Israel abandonó la presencia de Dios y se dedicó a la tecnología para convertirse hoy por hoy en una de las potencias más fuertes en cuanto a inventos de armas en todos los aspectos, porque perdió su vista de Dios. Su presencia que los acompañaría todos los días de la vida y que a través de esa presencia el mundo tendría que experimentar el favor y la gracia de Dios. Por eso un rey en una ocasión en los tiempos de Eliseo, como 3 veces que mandó ejércitos para atacar a Israel, antes que llegaran a la ciudad, bien lejos, Israel los estaba esperando y les hacía emboscadas y los destruía, y ellos para atrás, hasta que un día el rey dijo, no entiendo qué es lo que sucede. Yo planeé hacer el ataque en la recámara más secreta de mi palacio, con mis generales. Y no sé por qué Israel se dio cuenta y me formó una emboscada y nos destruyó. Y una muchachita del servicio le dijo, mi señor, ¿quiere que yo le diga la verdad? ¿Qué tiene que decirme? Es que ellos tienen a Eliseo. Y Eliseo, el profeta de Dios, tiene la presencia de Dios con él. Y cada vez que usted piensa hacer algo, Eliseo ya lo sabe, porque la presencia de Dios se lo dice. ¿Sabe usted lo que eso significa, tener la presencia de Dios en nuestra vida? ¿Cuántas veces habremos ensangrentado nuestras manos tratando de construir ciertas cosas en nuestra vida? Y todo lo que construimos es una marca, pero no de Dios, sino de nuestro pasado, de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio. Hoy hay una filosofía la cual yo no comparto por varias razones. Tratando de darle ánimo a la gente, a las personas, le dice, mire, usted tiene que confiar en usted mismo. La otra es, mire, tú te lo mereces. La otra, es que tú eres capaz, así que hágalo. Todos esos son tratos que quitan a Dios del medio. Y una vez que se piensa quitar a Dios del medio, viene el juicio y la desilusión. ¿Cuántas veces con tu esfuerzo luchas y con tus recursos construyes ciertas cosas que vienen a ser símbolos de marcas en tu vida? Pero no son marcas con referencia a la gracia de Dios, sino que son logros y esfuerzos. Tiene que haber un momento en la vida del creyente en que entienda que la marca más importante en su vida no es lo que ha logrado ni lo que tiene, sino si tiene la presencia de Dios que lo llena todo. Eso es suficiente. Esa presencia es la que marca la diferencia. El día que un creyente entienda eso, su vida cambiará para siempre. Porque si alguien te regala algo, si alguien te suple algo, si alguien te ayuda en algo importantísimo, o si alguien te impulsa a que alcances el logro deseado de tu vida, la pregunta es, ¿a quién tú ves ahí? ¿Al hombre que te hizo eso? ¿A tus capacidades o a la gracia de Dios? Por eso algunos comienzan a depender del hombre y no de Dios. Ahora observe otra cosa, un tercer punto en este sentido. Porque Dios tiene promesas, pero a veces llegamos a la promesa, pero no miramos el siguiente verso hacia abajo. A veces como creyentes nos pasa como los que tienen los problemas con los contratos.
leen la letra grande, pero la pequeñita no la leen. Porque de parte de Dios hay una declaración. Dice, Adonai dijo a Moisés, ahora pues, después de que le digo, mi ángel irá contigo, mi presencia irá contigo, no temas, te llevaré. Después de que le hizo todas las promesas, más luego le dice a Moisés, ahora pues, si dieres oído a mi voz, si guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que se deben decir al Israel de Dios. No era que Israel ya fuera el tesoro, era si obedecía y oía la voz de Dios, serían lo que él dijo que serían. Las promesas es lo mismo. Las promesas son iguales. Hay un condicionamiento, pero muchos no lo leen. Y esta es una palabra poderosa que produce futuro y que demuestra la verdadera gracia y el verdadero poder del evangelio. Dios dice, ustedes son mi especial tesoro, pero en realidad no es que son, sino que van a ser su especial tesoro si obedecen. Es por obediencia. Porque nosotros estamos ostentando, y yo recibo, que entiende lo que yo hoy estoy diciendo. Estamos ostentando un convencimiento, somos la amada de Yahshua. ¿Pero por qué? ¿Porque nos salvó? No, nos salvó por gracia. ¿Porque nos predestinó? No, nos predestinó desde antes para un propósito. Sino porque hay obediencia. ¿Sabe lo que es una esposa desobediente? ¿Por qué Dios repudió a Israel? Por desobediencia. ¿Y por qué Pablo dice a los corintios, mire, si Dios quitó las ramas reales del olivo, las cortó y te injertó a ti, ¿qué pasa si tú no eres fiel? Si cortó las ramas fieles y firmes que nacieron ahí, ¿qué no a ti? Esas admoniciones hay que entenderlas para que no vayamos a ser frustrados. Así que él dice, si ustedes me obedecen, yo los voy a poner a ustedes en un lugar especial. Van a ser una nación santa, escogida, nación de reyes y sacerdotes que tienen que obedecer. Si me obedecen, estarán. Eso es condición. Pero antes de obedecer, allá en esos mismos versos, ellos tenían que entender de en dónde se encontraban en aquel momento y por qué estaban allí y de dónde habían salido. Son consideraciones. ¿Dónde se encontraba Israel? Cualquiera diría en el desierto. No, se encontraba en la presencia del Señor. ¿De dónde habían salido? Tenían que reconocerlo. Así del látigo y la esclavitud. No, tenían que ir más allá. Ellos salieron de Dios y Dios quería volverlos a Él nuevamente. Ellos tenían que saber por qué estaban ahí. Ah, porque vamos para la tierra prometida. No, porque Dios quería poner su imagen en ellos para que la reflejaran al mundo. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Él me escogió para que yo le revele al mundo. Pablo lo sabía y lo declaró. Así que esta es la revelación que necesita cada creyente. Estás en la presencia de Dios. ¿Cómo tú te comportas?
Es que hemos sido muy irreverentes. Hemos sido muy maleducados. Hemos desconocido la presencia del Señor. Le gritamos al hijo, le gritamos a la esposa, le grita al marido, dice malas palabras, dice malas intenciones, actúa mal, prende el televisor a cosas sucias y cochinas, prende el computador a cosas sucias y cochinas delante del Señor. Es decir, ha desconocido la presencia de Dios. ¿Y qué piensa que va a suceder? Esto es lo que yo quiero que usted traiga a memoria. Dios nos trajo a su presencia. Y estamos ante su presencia. Eso demanda un tipo de pensamiento, un tipo de conversación, un tipo de comportamiento. Y esto viene por revelación. De lo contrario, seguiremos siendo personas que faltamos al respeto al Dios que adoramos. Algunos piensan que Dios los sacó de, tienen que estar agradecidos porque Dios los sacó de la adicción, de la borrachera, de no sé qué, de tanto. No, pero el profeta Isaías dice, mira, ¿de dónde ustedes salieron? De la roca de cantera. Recuerda de dónde salieron. Salieron del mismo Yahshua. Eres parte de él, de su misma esencia, de su misma calidad, de su mismo valor. Por lo tanto, te tiene que ser más fácil entender esto y vivirlo, porque tú no viniste a ser adherido a Yahshua, tú naciste de él, eres parte de él. Entonces estamos pasando por alto muchas cosas de momento. Así que lo más importante no es que sepas que estás salvo, porque salvación es por gracia. Y porque eres salvo por gracia, es que obedeces a Dios y te haces especial. Tú obedeces y Dios te bendice. Dios dijo a Moisés, mi gracia irá contigo, porque gracia es presencia. Mi presencia irá contigo. Gracia es su presencia. Gracia es el ángel de Yahvé. Gracia es Adonai. Gracia es Yahshua. Gracia no es una iglesia por ahí. No es una congregación. No es una doctrina. No, gracia es él mismo. Entonces lo importante es que descubras que es su presencia lo que llena todo en su vida, para que aprenda a vivir a la altura de la gracia de Dios. El problema de la gente es que buscan obedecer a Dios para que los bendiga. Entonces la prioridad de muchos es obedecer por la bendición. Obedecer para obtener la bendición. La marca del pueblo de Dios no es la bendición. Ese es el resultado de la obediencia a Dios. La pregunta es, entonces, ¿por qué tú obedeces? Tiene que preguntárselo, analizarlo, considerarlo. Porque nadie puede hacer nada para ser salvo. Nadie puede hacer nada por lo que solamente Dios puede hacer en su vida. Cuando una persona entonces experimenta y entiende el poder de la gracia de Dios, ahora, por esa gracia, obedece. O sea que tus hijos no pueden obedecerte a ti porque tú los vas a bendecir, sino porque reconocen que quién eres tú y entienden lo que ya Él ha hecho por ti. Si tú no haces nada por tus hijos ahora, el solo hecho de haber hecho lo que hizo es suficiente como quiera para que ellos te obedezcan. Por eso es que la palabra encierra una gran promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra. Porque sin sus padres no podrías estar aquí. Entonces la marca del creyente no es la bendición,
sino que le servimos a Dios por lo que Él es en nosotros. Y a veces nos pasamos buscando la bendición. Hasta hay un coro por ahí, busca la bendición, busca la bendición, busca la bendición. Busca la obediencia y la bendición es relativa. Tenemos conciencia de que somos salvos por gracia de Dios y no por otra cosa, porque hemos obedecido a Dios, disfrutamos la salvación y luego Él nos bendice, porque viene bendición en la obediencia. Entonces, ¿y qué es lo importante de este orden? Que nunca más cuestionarás tu obediencia por tus circunstancias. Nunca vuelves a caer en la trampa. Yo no sé por qué me sucede esto. Si yo hice, cuestionando. Si yo obedecí, cuestionando. Muchos cuestionan porque viven ciertas cosas, cuestionan a Dios porque ellos entienden que están tratando de hacer las cosas correctas. Y no se trata solo de hacer las cosas correctas, de lo que usted haga, sino de lo que Él ha hecho por ti. Debe ser suficiente para tú decir, a ti te voy a servir, te voy a adorar y te voy a obedecer. Porque salí de ti, te pertenezco a ti y tengo que ser como tú. Pero Dios te asegura algo. Que si haces eso desde ese punto, la bendición de Dios se va a manifestar. El problema es que nuestra mente en este tiempo que vivimos, pensamos que necesitamos una marca que nos haga diferente. Todo el mundo busca distinguirse por algo. Y en esa búsqueda podemos invertir nuestro tiempo y hasta terminamos por convertirla básicamente en el Dios que adoramos. Como los muchachos del fisicoculturismo, ¿verdad? Van a eso porque quieren darle mejor circulación al cuerpo, porque quieren, cuando lleguen a una vejez, no estar achacosos, o porque quiero ponerme la camisa estrecha para que las chicas y las personas que van por la calle me vean la musculatura que voy mostrando. Entonces voy sacando músculo. Pregúntenle a los muchachos que hacen fisicoculturismo, ¿cuál es el objetivo de su vida? Y se dará cuenta que en el fondo de ellos, aunque sean hipócritas, en el fondo de ellos es demostrarle a los demás que ellos tienen un cuerpo de Dios. Y a veces con las acciones como hijos de Dios hacemos lo mismo. Y yo no estoy diciendo que esto es así, o sea, Pablo dijo, inclusive el ejercicio corporal para nada sirve. Fue claro en decirlo. Pero la verdadera marca de un creyente debe de ser una sola cosa. La presencia de Dios que le acompañe donde quiera que vaya y donde quiera que esté. Pregunto, cuando tú estás en un lugar, y no tengo nada contra los muchachos que están haciendo eso. Al contrario, me gusta que lo hagan porque está bien. Pero pregunto esto. Cuando están haciendo ese esfuerzo, los que están alrededor, ¿qué concepto tienen? Ese muchacho, vea cómo tiene. O están diciendo, oigan, ese muchacho hay una presencia diferente. Se nota un algo en esa persona. ¿Qué será? ¿Será esa presencia la que notan o será la musculatura que notan? Cuando se presenta delante de muchas personas, especialmente las jovencitas, ¿qué ven ellas? ¿El cuerpo físico o ven la presencia de Dios en tu vida? Si no podemos revelar la presencia de Dios para el cual Dios nos escogió y nos puso en este mundo, estamos fracasando en el proyecto y el plan de Dios. Porque es la presencia de Dios lo que marca la diferencia donde quiera que tú te encuentres. Cuando la gente te mira, puede ver la diferencia que hace el poder de la gracia de Dios en tu vida. Y esa es la marca que tú debes buscar. Así que lo que hace la diferencia contigo es la presencia de Dios. Es cuando Dios va contigo donde quiera que tú vayas, cuando Dios te acompaña donde quiera que tú estás.
Porque nosotros estamos acostumbrados a decir, a veces la mamá le dice a Dios, que Dios te acompañe, mi hijo. Sí, el Señor va conmigo. Pero eso es un decir. Como cuando le decimos a una persona que nos visita en la casa, al apartamento, ¡ay, qué linda casa tú tienes! En mi casa y es tu casa. ¡Ay, gracias! Y se va para la casa y a la noche se viene con la esposa y los hijos. Y entrar ¿qué pasa? ¿Qué sucedió? No, tú dijiste que esta era tu casa y mi casa. Yo vengo aquí para posar. Ah, no, 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 eso es un decir. Váyase. Es porque siempre estamos acostumbrados a eso. Decimos, el Señor va conmigo, pero eso es un decir. Porque el comportamiento muestra todo lo contrario. Y ahí es donde yo enfatizo el por qué muchas veces nos hacemos preguntas que no resolvemos y andamos con grandes incógnitas en nuestra vida. Y es porque no vivimos a la altura de lo que Dios dice que nosotros somos. ¿Que de qué sirve una casa bonita, un carro hermoso, un gran triunfo, un gran estudio, un gran título, una gran victoria? Si la presencia del Señor no la demostramos. ¿De qué te sirven grandes cosas en tu vida si cuando la gente las ve, lo que ve es tu esfuerzo, tu trabajo, y no pueden recibir aquello que Dios quiso que marcara la diferencia, su presencia? Así que la razón por la cual Dios llamó al pueblo era una sola. Él quería que su distintivo especial sobre el pueblo de Israel y sobre nosotros hoy en día es su presencia. Pablo lo dejó claro, me escogió para revelar a Yahshua en mí. Tú puedes aspirar a vivir con esa confianza de que tienes el sello especial en ti y que solo Dios lo puede poner. Y no debes descuidar eso. Ten siempre presente delante de quien estás. Eso te mantendrá seguro, confiado y con buen proceder. Y caminaremos como seres celestiales en medio de una generación maligna y perversa. Les dejo esta palabra para que la consideren. Hay uno que está al lado de ustedes. Hay uno que está en su cuarto. Hay uno que está en su apartamento. Hay uno que está en su casa. Hay uno que está en su trabajo. Hay uno que va contigo en el carro o en el bus. Hay uno que va caminando contigo y es el ángel del Señor. Aprende a caminar con él. Y yo los declaro bendecidos con toda bendición.